Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Títulos de la mañana: el exministro Mario Marcel de Hacienda defendió su gestión frente a las críticas por el déficit fiscal de 2025, asegurando que no existen cifras que respalden un supuesto descontrol del gasto público durante el gobierno de Gabriel Boric. Atribuyó el deterioro de las cuentas fiscales a factores externos y una caída significativa de los ingresos proyectados. Desde la oposición, parlamentarios como Agustín Romero y Frank Sauerbaum cuestionaron duramente su versión, acusándolo de haber inflado el gasto y sobreestimado los ingresos. En paralelo, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, también enfrenta cuestionamientos por los errores de proyección y el incumplimiento reiterado de la meta fiscal. ¿Qué pasa con esto? Ahora, ¿qué pasa? Camilo Espinosa. ¿Cómo estás, Nico? Acá, atento, ¿qué pasó? Oye, mira, es algo que se venía arrastrando desde que salió el informe del mismo Ministerio de Hacienda, que hablaba de este déficit fiscal en torno al 3,55%, si no me equivoco, la cifra exacta. Y en el fondo, a mí lo que me pasaba con este debate que se dio fundamentalmente durante la semana pasada, era que hay como una agenda que busca como, sobre todo al ministro Grau y a la encargada de presupuesto, Javiera Martínez, como darle a entender a cierta élite, porque es un debate que está alojado ahí, que hay incompetencia, son personas poco preparadas para llevar a cabo la billetera fiscal, pese a que en general las cifras económicas y sobre todo esta cifra, la verdad, hablan de una gestión anterior, que es justamente la gestión que encabezó Mario Marcel. Ahora, lo otro mañoso de todo esto es que se trata de ligar el problema del déficit fiscal al gasto. ¿Y a qué me refiero con el gasto? A cosas tan nimias como hemos hablado también durante la semana pasada de este supuesto bono, que más que supuesto bono, el bono del PMG que le llega al presidente y también a un montón de funcionarios públicos que cumplen las metas que están designadas por el Estado. Entonces, hay un montón, como que se trata de dar cuenta de que este gobierno despilfarra recursos, que hay un tema de gasto excesivo, que el gasto fiscal está aumentando y lamentablemente lo que te dice Mario Marcel, que salió a hablar finalmente La Voz durante este fin de semana a través de primero una columna en el Mercurio y después una entrevista en La Tercera, es que no tiene mucho que ver con el control de gasto, pese a que esta es una versión que ya incluso yo le vi una entrevista la semana pasada a Javiera Martínez diciendo esto mismo, al mismo ministro Grau también diciendo lo mismo, pero cuando lo dice Marcel como que agarra otro envión, otra fuerza. Claro. Ahora, ¿qué es lo interesante y preocupante de lo que dice Marcel? Porque Marcel dice, efectivamente, no tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos. Es decir, el Estado recibió menos plata de la presupuestada. Y tú me podrás decir, ya hay elementos para pensar por qué el Estado está recibiendo menos plata. Por ejemplo, el tema de la caída del dólar. ¿Cachai? Como que en el fondo baja el precio del dólar, finalmente lo que uno tenía proyectado para un dólar a Luca no es lo mismo que uno proyecta con un dólar a 850 pesos. Puede ser una tesis, o la otra puede ser el accidente. ¿Te acuerdas del accidente que hubo en la mina El Teniente? Que de hecho hay una investigación, hay todo un debate Sí. en torno a aquello, que paralizó la actividad minera, y paralizar la actividad minera obviamente provoca problemas en los ingresos del Estado en su conjunto, y siempre un día perdido en la minería es un día de ingresos importantes para el país. Pero eso, si bien afectó al problema del déficit fiscal, la verdad es que es mínimo. ¿Sabéis cuál es el gran problema? Y lo dice ¿Cuál Marcelo en la es? versión. Se están pagando menos impuestos. Habían proyectado, de hecho, se está pagando algo así como 2.000 millones de pesos menos, 2.000 billones de pesos menos de lo que estaba presupuestado para que ingresen a La Plata. Y eso es lo que dice Marcel en esta columna, y que es muy preocupante, porque de hecho esos impuestos no se están pagando en la actividad no minera. O sea, en todos los otros rubros son impuestos que no están entrando al Estado. Y ahí él arroja algunas hipótesis que van a ser materia de investigación. Por ejemplo, él dice, puede ser que sea un problema de la reforma a los impuestos del año 2014, puede ser que hay ciertas actividades que no tributan tanto, que tuvieron un auge durante ese cuarto trimestre, o puede ser también, como que desliza algunas cosas que pueden ser, pero lo preocupante es que el gobierno que viene no tiene un plan para esto. O sea, es probable que en el fondo el país, si bien está aumentando la actividad económica,
eso no se está traduciendo en más ingresos para el Estado justamente porque no están pagando impuestos. Claro. Entonces es una situación que para que tal vez quienes no están tan familiarizados con la economía puede resultar un poco compleja, pero en términos muy concretos tal vez esto también, incluso de cierto modo también lo desliza, puede que haya aumentado la actividad de elusión de impuestos, es decir, formas de no pagar ciertos recursos que estaban presupuestados para el Estado y finalmente no es tal. Es preocupante, es algo que obviamente van a estar ahí los distintos analistas revisando. El problema es que cuando esta discusión cae en el Congreso, usualmente no se toma con la seriedad que amerita. Entonces, tenemos un problema de que se están pagando menos impuestos, tenemos un gobierno entrante que está proponiendo bajar los impuestos, entonces eso va a significar con el tiempo mayor déficit fiscal porque van a haber menos ingresos de los que incluso existen hoy día. Así que es una conversación pendiente y que evidentemente por las líneas políticas de tal o cual sector político no se están abordando con No, seriedad. o sea, deben dar solución y no politizar un tema que es importante para las arcas fiscales. Exactamente. Y es por eso que vamos con el puesto número 2. Donald Trump, protagonista del fin de semana, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la mayor parte de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump en 2025, al determinar que excedió sus atribuciones al invocar una ley de emergencia nacional. Gobierno de emergencia. El fallo, adoptado por 6 votos contra 3, establece que el Ejecutivo invadió competencias exclusivas del Congreso en materia comercial. Horas después, Trump reaccionó a la sentencia como profundamente decepcionante y anunció un nuevo arancel global que elevó del 10 al 15% amparado en otra legislación. La decisión abre una etapa de incertidumbre económica y política, mientras socios comerciales y empresas evalúan el impacto y la viabilidad legal de las nuevas medidas. A ver, vamos primero con el fallo del máximo tribunal. Se invalidan los aranceles del Día de la Liberación. La Corte resolvió que el presidente Trump utilizó de forma indebida la Ley de Poder Económico de Emergencia Nacional para imponer aranceles globales. El fallo fue adoptado 6 votos contra 3. La sentencia afecta a los aranceles recíprocos anunciados durante el llamado Día de la Liberación, pero no anula los impuestos específicos aplicados a productos o países bajo otras normas. Sí, eso es lo interesante del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que lo que hace es justamente decirle a Donald Trump, ¿sabe qué? Usted no puede hacer aranceles diferenciados por países. Si quiere aumentar o no aumentar los aranceles, tiene que hacerlo a nivel global, o sea, en términos generales. Y la forma de responder de Trump dijo, bueno, ok, los vamos a subir de día del 15. Esa es la conversación en ese plano. Dijo que Donald Trump calificó la medida de antiestadounidense, fue casi como antipatriota, calificó a la Corte Suprema. Y, digamos, después de que se haya anunciado esto, genera, digamos, esta alza del 15%. Hay algo interesante porque en medio de toda esta batahola y discusión que está ocurriendo en Estados Unidos, hoy día, mañana, martes, se van a reunir emisarios de CAST con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Son los inversionistas, los empresarios norteamericanos, en medio de esta polémica justamente de respecto a los aranceles, pero también en medio de la polémica de que va a ser, por supuesto, el número 1 del ranking, que es la situación de Estados Unidos y este cable submarino que desató un lío diplomático entre ambos países. Entonces, está bien interesante porque el gobierno de Cal va a estar bien encima, digamos, de lo que está ocurriendo justamente con respecto a los aranceles. Otra noticia de Trump en esta línea es también lo que está ocurriendo con Irán. Uh-huh. Él volvió a reiterar que de fracasar, digamos, estas conversaciones que están sosteniendo en Ginebra con el gobierno de Ali Khamenei, se viene un ataque, incluso habló de un ataque grande, o sea, que como que vendría primero un ataque chico y después un ataque grande. Con esos términos se refirió Donald Trump a lo que está ocurriendo con Irán. Y también ocurrió este choque con una funcionaria de Netflix, Susan Rice, quien fue asesora de seguridad nacional de Barack Obama y que Donald Trump dijo que, más o menos deslizó
y le propuso a la empresa desligarla, digamos, de su función. Sí, mientras Netflix está compitiendo por su venta, por la venta de Warner Brothers. Warner Brothers está a la venta y está compitiendo en Netflix y está compitiendo Paramount. Entonces algunos ven de que este es un mensaje sobre Netflix, ¿no? En esta situación. Rice afirmó en un podcast que las corporaciones que se vendieron ante Trump tendrán que rendir cuentas si los demócratas regresan al poder. La compañía no emitió comentarios inmediatos tras las declaraciones del presidente Trump, y todo esto está en una tensión espantosa entre los medios y las empresas en Estados Unidos. Puesto número 1. La revocación de visas por parte de Estados Unidos al ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz y a otros 2 funcionarios del gobierno chileno desató una crisis diplomática entre ambos países. La medida anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio se vincula al proyecto de cable submarino impulsado por la empresa China Mobile, actualmente en evaluación en Chile, y fue calificado por el ministro como inaudito. El presidente Gabriel Boric calificó la decisión como un acto que vulnera la soberanía nacional, mientras que la Cancillería presentó una nota de protesta formal. En paralelo, la invitación del gobierno estadounidense al presidente José Antonio Caz a una cumbre en Miami tensiona aún más el escenario político previamente al cambio de mando. Es una sanción inédita contra la autoridad chilena. El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, revocó las visas del ministro Juan Carlos Muñoz, del subsecretario Claudio Araya y del jefe de gabinete Guillermo Petersen. Según la declaración oficial, los funcionarios dirigieron, autorizaron, financiaron o prestaron apoyo significativo a actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional. Esto según Estados Unidos. Sí, habló en la mañana el ministro de Transporte respecto a esto. Bueno, ha estado dando una serie de entrevistas también refiriéndose al caso en televisión, en radio. Hoy día en la mañana en T13 estuvo conversando ahí con Iván Valenzuela. Veamos un video, entiendo que tenemos un video. A ver el audio. Claro, escuchemos un poco el audio de respecto a su relato que es bien interesante. Bueno, también salió ese video el viernes, donde se muestra y entrega, digamos, la situación que está ocurriendo a su respecto. Y también hoy día, a eso de las 2 de la tarde, va a estar hablando también el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, amigo de Donald Trump, entregando, se espera, algunas versiones de lo que está ocurriendo. También habló China. Vamos a estar profundizando respecto a todo eso, pero antes escuchemos al ministro de Transporte a continuación. O sea, usted, digamos, sí, entre otros, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y o llevaron a cabo actividades que socavaron la seguridad del ministerio. A mí me parece inaudito. O sea, yo la verdad es que nada de, en mi opinión, a mí no me cae ninguno de esos calificativos, ni uno. Lo que hemos hecho más bien es recibir... A ver, un contexto que no es menor. El año anterior nosotros llevamos adelante todo un proceso equivalente con un cable submarino que viene desde el otro lado del Pacífico con la empresa Google norteamericana. El cable de Humboldt. El cable Humboldt, del cual estamos súper orgullosos. Un cable que se definió como estratégico para Chile. Es un cable donde Chile decidió no solamente aprobar, sino que poner recursos. ¿Es verdad que ese cable era originalmente entre Asia y Chile y que el gobierno de Estados Unidos presionó para que fuera entre Oceanía y Chile? Es una evolución que tuvo. Originalmente era un cable que venía desde China y finalmente se definió que cambiar el trazado y llegó finalmente desde Australia. Siempre con Google, digamos. Al principio tenía otras empresas. Google se metió al final en esta conversación. Ahora a nosotros nos pareció un extraordinario partner, o sea, que es una empresa de alto prestigio, no hay que presentarla a Google. Y que Google estuviese interesado también en generar un consorcio con el Estado de Chile para cofinanciar parte de este cable. Fue algo realmente atractivo, de lo cual nos sentimos orgullosos, y que va a ser el primer cable transpacífico del mundo en la parte sur. Porque los cables submarinos hay cientos, ¿verdad?, que cruzan los océanos y que son fundamentales para que las comunicaciones modernas funcionen en esta conectividad digital. Entiendo que superan ampliamente la capacidad satelital, digamos. No, totalmente. O sea, nuestra conectividad es vía cable submarino. Yeah. Nosotros tenemos en Chile en este minuto 4 cables submarinos construidos, 2 de los cuales son los que realmente mueven información.
el cable Curí y el cable Mistral, si recuerdo bien los nombres, que van por la costa Pacífico hacia el norte. Es impresionante porque son realmente fibras muy, muy angostas en las cuales no cabe en la cabeza, ¿verdad? A mí por lo menos, de que toda la información que movemos en el país fluye finalmente por este hilo que finalmente, o este conjunto de hilos que finalmente terminan conectando a nuestro país con el resto del mundo. Y en este caso el cable Humboldt sería el primero que cruzaría el Pacífico, y esa es nuestra estrategia. Entonces hoy día nosotros lo que hemos puesto es decir, eso es lo que vamos a avanzar, en el anuncio que hicimos junto con la Embajada de Estados Unidos, junto con el gobierno norteamericano, junto con la empresa Google, pero ahora tenemos este otro cable que llega a nuestra oficina y nos dice, bueno, nosotros también queremos construir un cable, nosotros no tenemos una preferencia, ahí este no es el segundo cable, no es un cable chino donde uno, el país ha definido poner recursos, nuestra estrategia, como decía, está puesta en el cable norteamericano, pero tenemos que evaluarlo. En ese sí hay recursos del Estado. Exactamente, en el cable de Google nosotros dispusimos 25 millones de dólares en un consorcio. A ver, Felipe, si podemos bajar el volumen. Yo tengo una reflexión sobre todo esto, porque creo que hay que poner las cosas sobre la mesa y todas, en relación al ministro de Transporte, a Juan Carlos Muñoz. Esta noticia te hace pensar no solamente en el tema geopolítico, que creo que es muy importante, pero también en la condición humana, porque la fragilidad de las trayectorias personales chocan a veces con el muro de las grandes potencias y te encuentras en medio de un problema sin haberlo deseado. En el video del viernes aparece Muñoz y Muñoz sale a decir que le duele. Y uno puede entender ese dolor, porque no es el dolor del militante que quema una bandera frente a la embajada. Muñoz es un académico que se formó allá, que vivió 5 años en Estados Unidos, que probablemente tiene amigos, colegas y una estructura mental moldeada por la academia anglosajona. Yo no lo veo como un agente. Aunque hay que acotar ahí brevemente, aunque no estoy muy de acuerdo con la frase, pero Tomás Mochati el fin de semana estuvo ligando de que a lo mejor también tenía que ver que el ministro Muñoz tiene ascendencia palestina. De hecho, él es hincha palestino. Y trató de meterlo en el ruedo por esa vía. Es Muñoz Abogavir, pero yo creo que también... Ay, qué pajero, Mochati, perdón el término. Qué viejo pajero. Viejo pajero. Siempre con esas cosas tan perversas de hacer relaciones espurias. ¿Qué tanto? Si era... A ver, en muchos casos la afición por Palestino como equipo de fútbol es simbólica y tiene que ver con la simpatía frente al conflicto. ¿Cómo? ¿Qué viejo más? Europa, Dios mío. No, espera. Pero, ok, entonces yo no sé, no veo al ministro Muñoz como, no sé, un espía tipo ruso en los 80. No la veo por ahí. Entonces, de pronto, yo me pongo en el lugar del tipo y pienso, de pronto, el país que te dio una serie de saberes te dice, ¿sabes qué? Eres una amenaza para nuestra seguridad regional. Debe ser fuerte, ¿no? Para un técnico como Muñoz, que incluso ha hecho como una de sus partes y evaluaciones, la eficiencia y la conectividad de su bandera, que lo acusen de socavar la seguridad por un cable de fibra óptica, debe sentirse como una distorsión de la realidad, brote psicótico diplomático. Eso por un lado. Ya, por otro yo creo que también tenemos que poner a Marco Rubio, que no anda con vueltas y en su lógica la visa no es un derecho, sino un caramelo que te puede dar si te portas bien. Y hay una cosa que está muy clara hoy sobre portarse bien para Estados Unidos. Lejos de China. Lejos de China. Es interesante y bastante perverso, convengamos, este timing. Faltan semanas para que Gabriel Boric entregue el mando y esto tiene olor a tiro de despedida. Yo creo que es un mensaje directo no solo para Muñoz o para el subsecretario Araya, sino para el que viene, que es Kast, de decirle, mira lo que pasa si juegas con los cables de Beijing. Limpia la casa a los chinos antes de que hablemos igual nosotros. Y ahí hay un tema que es lo tercero, que creo que es importante, que es el terreno de lo absurdo. Chile quiere un cable para no depender tanto de los servidores de Estados Unidos. Es una búsqueda de autonomía digital básica en el siglo XXI. Pero para la Casa Blanca ese cable es un estetoscopio que el Partido Comunista Chino pone en el pecho de América Latina. Me parece ridículo, encima tomando en cuenta que no se pusieron así de rígidos con el puerto de Chancay en Perú o con las inversiones masivas chinas en Argentina. ¿Por qué con Chile? Puede ser por dos motivos. Uno,
nuestro presidente le gusta demasiado tuitear. Y de pronto lo detectaron. Eso puede ser un motivo. Yo ahí creo que, y algunos me dicen, no tiene nada que ver. Yo creo que sí tiene que ver. Pero es una perspectiva mía, no necesariamente la del resto. Y creo que eso no jugó a favor. Pero por otro lado, creo que Chile siempre ha sido visto como el alumno aplicado. El único con visa waiver. Entonces al hijo preferido se le exige más, ¿no? Es como una cosa psicológica. Los daños colaterales son que la soberanía está en jaque y Chile tiene su derecho a defenderse con quien quiera, pero descubre que su conectividad física tiene un costo en la movilidad personal de los funcionarios. El otro es el factor Cast. La derecha chilena ve esto como una limpieza de terreno, pero ojo, porque hoy el castigado es la izquierda, pero el precedente de arbitrariedad queda para cualquiera. Y 3, creo que hay hipocresía técnica. No hay pruebas de espionaje, hay sospechas políticas. Se sanciona la intención. Lo más grosero de lo que pasa es que se sanciona la intención y no el hecho. Entonces estamos en un escenario donde la tecnología no es neutra y un cable submarino es una trinchera. Y en esa trinchera, por desgracia, lo digo porque no sé, me genera simpatía, cae Muñoz, que debería estar conversando de latencia de datos y termina siendo el rostro de la Guerra Fría tecnológica. Es una locura. Es triste, arbitrario y sobre todo confirma de que el mundo que viene va a ser más chico y mucho menos libre de lo que nos contaron. Y eso es una desgracia para el país. Sí, es interesante también profundizar ahí dos cosas. Uno, el tema de los cables submarinos es un tema que Estados Unidos lo ha tenido bastante involucrado en la discusión con China, porque de hecho cuando en el gobierno de Sebastián Piñera digamos, se aprueba el Humboldt y se enarbola. El Humboldt, recordemos, es un cable que todavía no está operativo. De hecho estaba pensado para que estuviese operativo este año. Y en un principio sí era efectivamente un cable que conectaba Chile y China directamente. Ese era como el gran proyecto. Y fue por presión de Estados Unidos. Y esto que incluso relata el ministro en esta entrevista, que Google se mete al final como empresa norteamericana, como emisario norteamericano, para alterar el recorrido. Y por eso el cable Humboldt finalmente lo que hace es conectar, el recorrido es básicamente Chile, pasando por Juan Fernández, por Isla de Pascua, y llegando finalmente a Australia. Entiendo también pasa por Nueva Zelanda, y de Australia pasa a Shanghái. ¿Cachai? Como que en el fondo los gringos hicieron la presión suficiente para meter este tema. Me llama mucho la atención porque el día anterior a que ocurriera toda esta polémica, el medio Interferencia le había puesto el acento a que se venían problemas. Es bien curioso, pero Interferencia, digamos, con cierta anticipación, anunció que se venía un conflicto por el tema del cable submarino, sin todavía adelantar que en el fondo las medidas iban a ser en torno a la suspensión de visa ni nada por el estilo, pero sí narrando cuál era el problema, que finalmente Chile quedaba en la línea de fuego de la guerra global que tiene Ya. Estados Unidos con China. Es que ahí yo tengo una lectura. Si hubiese sido así, terminarían con las visas waiver. Yo creo que esto fue un mensaje. Fue un mensaje escrito, matemático, como de una venganza quirúrgica. Sí. Por eso no, Tiene yo ese- si tiene hubiera eso. visto que era visa waiver, te digo, no. Ahora es tan pueril que debe ser un acto desde una dinámica pueril. ¿Quién tiene dinámicas pueriles? Donald Trump. A Donald Trump no le gusta que lo jodan por Twitter. Aunque le molesta el progresismo. Así funciona. En esta época estamos en una época muy básica. ¿Cachai? Ahora, y ojo, a él y a sus amigos y a su banda, que son gente que manifiesta la crueldad multiplicada por la crueldad. Porque es cruel lo que hacen. Le quitan la visa a una persona que tiene a sus hijos en Estados Unidos. Que su hermano fue nombrado por Piñera, champion de la COP25, es un empresario, también muy ligado a Estados Unidos. Su educación, y de hecho entiendo yo también su vida, su matrimonio, digamos, el inicio de su familia está muy ligada a Estados Unidos. Ahora, hay que agregar, sí, que no es primera vez que Estados Unidos utiliza el retiro de visas como medida de presión. ¿Te acuerdas que también lo hizo con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil cuando condenó a Bolsonaro? Y lo Claro. hizo por condenar a Bolsonaro. Digamos, no, que están tomando medidas. Eran varios funcionarios, pero digamos el más icónico era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
de Brasil, y también lo hizo contra 50 funcionarios mexicanos. No dijo en ese momento argumento, pero lo que trascendió aquella vez era que estos funcionarios tenían algún tipo de ligazón con el mundo del narcotráfico. Esa era como la razón, digamos, detrás de esto. Pero sí es una medida de presión que utiliza, sobre todo con los países más pequeños, Estados Unidos, para tratar de amarrar o encuadrar a cierto gobierno. Pero estamos en la lógica de los matones de escuela. Estamos en la lógica del bullying. Entonces, no entenderlo, porque tratamos de darle una dimensión, creo yo, diplomática más alta. Yo creo que es más pueril. Pero es mi lectura, quizás estoy súper equivocado y me pueden decir, no. Camilo, tenemos que movernos. Sí, una última observación que es la reacción de Kass respecto a esto. Él va a estar en una convención de Trump en Miami antes de asumir el gobierno. Te comentaba también que sus emisarios van a estar en Estados Unidos reunidos con como el consorcio de empresarios de Estados Unidos. Y es bien interesante también la reacción que tuvo en este caso Pérez Maquena, que es el enviado de Luxich, que pudo haber aprovechado esta oportunidad para pegarle al gobierno de Boric, pero finalmente decidieron no hacerlo. Decidieron en el fondo decir, no, esto hay que estudiarlo, ponerle un poco de paño frío a la situación, vamos a estar revisando los antecedentes y qué sé yo, porque tampoco les interesa quedar mal con China. Porque esa era la lectura que podía darse si en este caso, por ejemplo, gobierno entrante y gobierno saliente no se veían con una postura unificada y se veían, digamos, cruzados justamente por uno apoyando a China y otro a Estados Unidos. Así que es interesante, algo que va a seguir ocurriendo, algo que vamos a estar poniéndole el ojo.